Días para todos nuestros amigos de el canal. Para mí es un gran placer, una gran bendición poder compartir con ustedes en este día. Y bueno, hoy estamos desde aquí, desde el río Sinú, y estamos observando. Desde que miramos esta vista tan especial, el día que pude mirar esta vista, este lugar, y estaba observando, tuve un gran deseo dentro de mí de estar aquí en esta vista tan especial del río Sinú. Y cuando llegué aquí al lugar, cuando después de haberlo visto, llegamos aquí al lugar, estando aquí orando a Dios, llegó una revelación a mi vida. Y cuando estábamos observando esta panorámica del río Sinú, empecé a pensar la mañana del primer día estando aquí en este balcón, y me acordaba de una historia muy maravillosa que quizás muchos de los amigos y los hermanos que nos acompañan en este programa de hoy del canal recordarán, y es la historia de dos hombres que marcan un marco de el pueblo de Dios muy importante: el profeta Elías y el profeta Eliseo. El profeta Eliseo sucedió al profeta Elías, pero para poderlo suceder pasaron una serie de cosas antes de que él pudiese relevar o reemplazar al profeta Elías, quien era uno de los profetas, yo digo que uno de los profetas más importantes, ¿sí? De hecho, el profeta Elías es uno de los profetas comparado con Juan el Bautista. Y de Juan el Bautista dice la Escritura que Juan, de los nacidos de mujer, no hay ninguno mayor que Juan. O sea, que de los profetas que nacieron en la tierra, hasta ese momento cuando Cristo habló del profeta Juan, Cristo dijo de él que de la gente que había nacido de mujer, no había ningún otro que fuese mayor que Juan. Y cuando la gente también veía a Juan, la gente decía: he ahí aquel Elías. Juan es comparado con el profeta Elías, un profeta con un poder impresionante y con una de las muestras de rigor y de poderío de la manifestación de lo que es la guerra espiritual, ya que el profeta Elías es aquel hombre que mantiene un avivamiento y que aviva a la nación de Israel en el tiempo donde Israel se había volcado totalmente a la idolatría y sobre todo a la invocación y a la adoración a Baal y a Acera, uno de los dioses paganos de los cananeos, y que había llegado a tal aberración y a tal satanismo que los reyes de Israel en aquel tiempo, Acab y Jezabel, tenían 850 profetas falsos, invocadores de Baal, allí en su palacio. Y la Biblia dice que ellos comían a la mesa del rey. El satanismo llegó a tal grado que la gente se cortaba, derramaba su sangre delante del altar de Baal, y también besaban a la estatua de Baal. Y el culto a Dios en Israel se había perdido totalmente. Y voy a confirmar esto, ya que cuando
el profeta Elías se enfrenta en la Biblia a los 450 profetas de Baal, el profeta Elías habla con el rey Acab. Antes de hablar con él, dice al pueblo: si Jehová es Jehová, seguidle, y si Baal es Baal, seguidle. Y invoca y convoca a un enfrentamiento directo con los 450 profetas de Baal, cosa de la cual es aceptada, y los 450 profetas se presentan, se les entrega un buey a cada uno para sacrificio, pero había una condición para que cualquiera de los dos bandos quedara, y estaba el bando de Jehová, que era el profeta Elías, y estaba el bando de Baal, que eran los 450 profetas que vinieron de parte de Baal para invocar a Baal y para que Baal respondiera a través del fuego, que era la propuesta del profeta Elías. Ellos hicieron el sacrificio del buey, invocaron a Baal desde la mañana, todo el día, se asaetaron, cortaron su piel, pero Baal jamás respondió por fuego. E inclusive el profeta Elías hizo burla de ellos, porque les decía: ¿será que está dormido? ¿Será que salió a hacer un mandado? Todas esas cosas hacía el profeta Elías. Y luego dice la Biblia, cuando ellos terminaron de hacer su ritual y no pudieron concretar de que Baal les respondiera, entonces el profeta Elías, dice la Biblia, que fue y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Es impresionante esa palabra cuando la encontramos allí en esta parte de la Escritura, donde dice que el altar de Dios estaba arruinado. Qué tristeza que un altar de Dios se arruine. Pero el profeta de Dios arregló el altar y invocó a Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, responde para que sepan que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Y descendió fuego del cielo, el cual consumió el altar, consumió todo lo que estaba ahí, la leña, agua que había colocado el profeta Elías. Y esto causó que Jehová quedara establecido nuevamente como el Dios de Israel, y que la gente empezara a dejar la idolatría. El profeta Elías asesina a los 450 profetas, degollándolas en el arroyo, allí en el arroyo de Sison. Allí los degolla, les corta la cabeza y los lanza ahí al arroyo. Bueno, hablando de este profeta tan poderoso, recordaba yo en el momento en que el profeta Eliseo, ya que Abel Mejola, la ciudad o el lugar del pueblo del profeta Eliseo, estaba también cerca al río Jordán. Hoy estamos cerca al río Sinú. El río Jordán mide aproximadamente unos 45 a 30 metros de anchura. Bueno, el río Sinú, como ustedes pueden ver, mide aproximadamente como una cuadra. Tiene aproximadamente 427 metros o 26 metros. Bueno, es un río mucho más grande que el Jordán. Pero no deja de ser una maravilla lo que pasó en el momento que el profeta Elías y el profeta Eliseo viven la historia del Jordán. Estando ellos allí, el profeta Eliseo estaba sirviendo al profeta Elías, y Elías le dice: quédate aquí porque voy a Betel. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Luego de ir a Betel, allí los profetas que estaban en Betel le dijeron: sabes que tu Señor va a ser tomado hoy de ti. Sí, cállense, tranquilo, que ya yo sé. El profeta Eliseo ya era un hombre de revelación. Los otros profetas le decían y le preguntaban,
pensando que él no sabía lo de que iba a pasar. Pero ya él era un profeta de Dios, entrenado por uno de los mejores, por el mejor profeta de la época. Como algunos dicen que le llaman que el profeta de temporada. Bueno, listo. Eso estaba pasando. Ahora, cuando el profeta Elías le dice esto, él dice no. Luego de ahí, de Betel, el profeta le dice, quédate aquí porque voy hacia Jericó. Y él le dice lo mismo, vive Jehová, vive tu alma, no te dejaré. Va hacia Jericó con él. Allá en Jericó lo mismo, los profetas que estaban en Jericó le dijeron, ¿sabes lo que va a pasar? Sí, claro, cállense. Luego de estar en Jericó, le dice, quédate aquí porque voy al Jordán. Y le dice, vive tu alma, vive Jehová, no te... Allá al Jordán fue con él. En el Jordán, que está muy ahí, Abel Mejola, la ciudad del profeta Eliseo, está cerca al Jordán. Recuerde que cuando el profeta Elías viene de una situación de estar huyendo después de que mató a los 450 aquellos por la amenaza de Jezabel, huye y va por el desierto y se echa allá a dormir en el enebro. Lo visita el ángel de Jehová y el ángel de Jehová lo fortalece, le da la comida, lo despierta, le da el agua en la tinaja y también le da la torta que come. Se fortalece, camina por 40 días y 40 noches el profeta, sí, y luego sube a Horeb, al monte Sinaí, en el mismo lugar donde Moisés recibió las tablas de Dios, escritas por el dedo de Dios. En ese mismo lugar, allí, el profeta Elías es visitado por Dios. Primero con el viento que rompía las piedras y rompía el pasto y quebraba todo. Luego con el terremoto, ¿sí? Luego con el fuego, pero ahí no estaba Jehová. Dice que luego pasó un silbo apacible y allí estaba Jehová en el silbo apacible. Y ahí fue cuando le dijo que tenía que ungir al rey de Siria, que le faltaba ungirlo a él, que faltaba ungir también a Eliseo por su reemplazo. Y una serie de órdenes que tenía que cumplir antes de partir de este mundo. Ahí mismo en el monte Sinaí, después de que el profeta Elías recibió esa asignación de Dios, cuando él baja del monte Horeb, pasa por Abel Mejola, la ciudad del profeta Eliseo, y tira el manto sobre el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo ordena su casa y se va con él, haciendo el banquete y luego yéndose con él. Allí en ese mismo lugar, cerca al Jordán, donde empezó todo, el llamamiento del profeta Eliseo. Allí van al mismo epicentro nuevamente. Buscan esos mismos territorios donde estos dos profetas están totalmente involucrados. Y es cuando los dos van al Jordán. Y cuando van al Jordán, desde ahí del Jordán, los otros profetas observaban donde ellos iban, ¿verdad? Y como les digo, el río Sinú es un río mucho más grande que el Jordán, pero no deja de ser una gran maravilla lo que pasó ese día. Ese día, ese río que también medía aproximadamente unos 45 metros de ancho y que tiene unos 3 de 1,5 metros a 3 metros de profundidad, fue abierto por el profeta Elías y luego fue abierto por el profeta Eliseo, ya que cuando llegaron allí el profeta Elías dobló su manto y golpeó las aguas diciendo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Israel? Y el río de 45 metros se abrió. Yo pienso que el récord de un saltador, por ejemplo,
Nosotros en Colombia tenemos la mejor saltadora del mundo, que es